Vamos a dar una vuelta de página y nos vamos a meter en un tema que lo habíamos planteado la semana pasada. Probablemente esta semana presente el Gobierno Nacional, a través de su ministro de Justicia, Cunio Libarona, el proyecto que plantea la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Esto va a incluir... Claro, de 14 a 16, que hasta ahora no estaban incluidos. Esto puede plantear también, por lo menos esto es lo que ha señalado el propio ministro de Justicia, crear nuevos centros de reclusión y demás. ¿Es la solución? ¿Son la problemática los niños y adolescentes hoy en el tema de la inseguridad? ¿O son las víctimas de un modelo que los está empujando cada vez más a situaciones que incluso tienen que ver con el delito? Vamos a sumar a la doctora María Victoria Cabañaro, quien es jueza de niñez y adolescencia. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por venir. A ustedes. Doctora, primero quería preguntarle, porque por ahora es un proyecto, que hay que decirlo, de tono político, ¿no? Es un proyecto del gobierno que tiene que ser debatido en el Congreso. Ahora, ¿qué lugar deben ocupar la justicia en este debate? ¿O espera que la justicia ocupe en este debate? Bueno, me parece una muy buena pregunta, ¿no? Porque este tema no es nuevo, este tema de discusión no es novedoso. Es decir, hace muchos años que se plantea esta situación. De hecho, ha habido varios proyectos de ley, algunos marcando, digamos, la disminución a los 15 años y no llegaron, digamos, a hacer ley. Hoy nuevamente nos encontramos ante este debate, que espero que así lo sea, que es poder preguntarnos si esta situación o la situación de los menores de edad que entran en conflicto con la ley penal se puede resolver solamente con una norma que baje la edad de imputabilidad. Yo creo que la situación es mucho más compleja, que nos lleva a preguntarnos si esto se resuelve solo a partir de criterios de políticas criminales, que tiene que ver con ubicar una norma y establecer edades a partir de los cuales se hace o no responsable a los menores de edad, o si tomamos una decisión mucho más profunda y yo diría hasta responsable, y pensar si el problema no es más de políticas públicas que vean a este conflicto no solamente en su emergente, sino realmente en su profundidad. Y cuando decís políticas públicas, ¿a qué te referís ahí? ¿Qué te parece que habría que hacer si se profundice más el tema? En un país donde hoy las estadísticas nos están diciendo que 7 de cada 10 niños se encuentran en situación de pobreza, y con eso, digamos, tenemos que pensar que son niños que están excluidos, que tienen una situación o están en una situación de vulnerabilidad, donde vemos que muchos de sus derechos no pueden ser ejercidos por ellos. Realmente se requiere, ¿no?, del Estado una presencia diferente, ¿no?, para que cuando tengamos que discutir o cuando tengamos que pensar en la infancia, no lo hagamos a partir de estos temas, porque si uno recapacita cuando hablamos de la infancia, y prácticamente lo hacemos ante la temática de bajar la edad de imputabilidad. Entonces eso, digamos, nos lleva a pensar en qué situación tenemos a la infancia, en qué situación ellos están y cómo nos paramos como sociedad y cómo nos separan, digamos, desde la política, ¿no? En este sentido, creo que desde el año pasado, que hubo una estadística desde el Tribunal Superior que permanentemente, ¿no?, se valora y se evalúa, surgen cuestiones de suma gravedad, tal cual adolescentes o niños fuera del sistema educativo, niños y adolescentes con graves problemas de consumo de droga, en familias disfuncionales. Es decir, se requiere necesariamente de políticas públicas que puedan estar presentes. Y cuando digo políticas públicas sostenidas, ¿no? En el sentido de que pueda esto visibilizarse. Y vuelvo a repetir, esto no significa negar situaciones, hechos graves que han acontecido. Desde las estadísticas, digamos, no llegan a números grandes, por así decirlo. Pero cada vez que eso sucede, tal vez sea en un caso, que no significa minimizarlo, por favor, que no se entienda en ese sentido, aparece o emerge la necesidad de una respuesta. Y la respuesta de bajar la edad de imputabilidad es la respuesta tal vez más rápida, ¿no?, que importará modificar una ley, pero con solo esa modificación entiendo que la problemática es muchísimo más compleja.
y requiere, digamos, una solución inmediata y urgente. Doctora, permítame una reflexión, más que una pregunta, pero Sí. quiero que usted me ayude a interpretarlo. Sí. A mí me da la sensación que plantear la baja de la edad de imputabilidad en un debate sobre la situación de los niños y adolescentes es un atajo. Nos resultaría más fácil decir, bueno, que a los 14 años vayan presos, que garantizar que una mayoría tenga el alimento todos los días, la cena caliente, que vayan a la escuela. Es mucho más sencillo, ¿no? Es simplemente levantar la mano, decimos que vayan presos a los 14 años y ya está. Ahora, cuando uno mira ¿qué pasa en los países del primer mundo? ¿Qué es lo que plantean aquellos que defienden la baja de la edad de imputabilidad? Por ejemplo, hay países que, Inglaterra, desde los 10 años los pueden meter preso. Ahora, uno necesariamente ahí se tiene que plantear, ¿no? ¿Cuál es la realidad de los niños, niñas y adolescentes en Inglaterra, en Estados Unidos y demás? Si ellos tienen esa problemática de niños que se van a la noche a dormir sin comer o que no van a la escuela porque no tienen las zapatillas en condiciones para hacerlo, ¿no? Por lo cual, cuando pensamos en lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Rosario, ¿no? Este chico, en Rosario la mayoría de los pibes adolescentes que están inmersos, rodeados por la droga, terminan de alguna manera siendo cooptados, o por el consumo, o porque los obligan a delinquir. Este pibe tiene el padrastro preso, seguramente debe haber tenido un montón de circunstancias muy graves, que no alivian la realidad de las víctimas, pero que nos permiten entender, si hubiese bajado la edad de imputabilidad, ¿este chico no hubiera matado? No, la realidad social es más compleja que tener un código penal en la mano, ¿no? Exactamente, no hay una receta mágica. Si uno estimara que la edad fuera, digamos, la solución, y tal vez sería casi mágica, por así decirlo. Es decir, hay que analizar otras situaciones que son mucho más complejas, que requieren de un tiempo, que requieren también de un presupuesto, ¿no? Donde hace realmente una política con perspectiva de infancia sostenida, y claramente eso también lleva un tiempo para analizar. O sea que realmente la reflexión que acabas de hacer es realmente exacta, tiene que ver con eso. Claro, porque fíjate que el ministro justamente habla todo el tiempo eso de los países, ¿no? Da como referencia otros países, pero con un contexto totalmente diferente. El sistema procesal con un pequeño, porque es un pequeño, el de 14 años, digo, ¿sería diferente a un adulto si esto fuera... Si esto siguiera su curso. Claro, hay que ver cuál es el tenor del proyecto y cuáles son el planteamiento que se va a realizar y que intenta, digamos, modificar el sistema que actualmente tenemos. Es cierto que en otros países la edad de imputabilidad es menor, pero también es cierto que hay que establecerlo dentro del contexto normativo internacional que nuestro país ha adherido a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se establecen criterios que por ahí son técnicos, pero que es de no regresividad, es decir, no quitar derechos adquiridos, entonces bajar de 16 a 14, inclusive la norma que actualmente tenemos, que es la Nacional 2278, es de la época militar y establecía 16 años. Hoy se plantea de los 14. Bueno, es un debate que naturalmente cuando ya se presente el proyecto formalmente va a sumar nuevos capítulos, pero en el que tenemos que encontrarnos más allá de la discusión política, ¿no? Que sea una discusión social muy amplia, que incorpore a la justicia, que nos incorpore a nosotros, ¿no? Mirando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Si tuvieran las mismas oportunidades estos niños que hoy delinquen, que las que le podemos dar a nuestros hijos e hijas, ¿tendrían la necesidad de salir a robar o de cometer algún hecho delictivo? Bueno, es una pregunta que tenemos que hacernos porque ¿sirve tener más niños y niñas presas? ¿Esa va a ser la solución para la inseguridad en la Argentina? Doctora, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Muchas gracias. La jueza de niñez y adolescencia, la doctora María Victoria Cabañaro.